Cada martes está con nosotros el abogado Fidencio Montemayor del Sindemex Abogados y el día de hoy nos estará platicando sobre la ley de amnistía y el indulto. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días a todos, buenos y lluviosos días. Antes de iniciar con este tema, quiero poner un ejemplo. La semana pasada estuvimos platicando sobre las reformas del artículo 109 y creo que no hemos llegado a tener un entendimiento claro de la trascendencia de el tema de la suspensión y los efectos generales de la suspensión. Y para este efecto voy a poner un ejemplo muy simple. Hubo una reforma hace un par de meses respecto a el uso que se le podía dar de los ahorros en las Afores de gente que no lo ha retirado, que tenga más de 70 años o 70 años o más. Ese es un claro ejemplo de la importancia de los efectos generales que se va a perder o se pierde con esa reforma a la ley de amparo. ¿Por qué? Porque no todo mundo podemos promover el amparo o tiene esas facilidades, porque no todos tienen los recursos para hacerlo o el conocimiento. Esa reforma es una reforma a una ley. A esas, cuando son inconstitucionales, al presentar el juicio de amparo y hay una inconstitucionalidad, entonces el juez decide darle efectos generales. ¿Qué quiere decir? Que va a beneficiar al que lo promovió y a los que no lo pudieron promover por la razón que sea. Ese es un claro ejemplo de por qué era importante esa regla o esa facultad que se le daba a los jueces. Entonces, esa ya no se tiene, nada más para tenerlo claro. Ahora sí, es un ejemplo porque me pedían un ejemplo más simple o más común o más popular. Pues ese es el ejemplo más popular que puede haber, ¿sí? Entonces, nada más para que tengamos conocimiento. Ahora, por otro lado, quiero mencionar esta reforma que fue del día 14, precisamente viene junto con la reforma de la ley de amparo y es muy importante porque se están diciendo muchas verdades a medias o, como les digo yo, mentiras. No es cierto, como lo afirman algunos medios de comunicación, que es un cheque en blanco para el titular del Ejecutivo, alias el presidente de la República. No es cierto. Ahorita lo voy a explicar por qué. Ciertamente esta reforma del día 14, y la voy a sacar, aquí la tengo en mi portátil, para que quede claro que lo que se reforma es el artículo 9, pero este artículo marca ciertas limitantes. ¿Cuáles son estas limitantes? Ahí menciona dos grandes grupos. Uno, los que menciona el artículo 2 de esta ley, que básicamente habla de secuestro y habla de crímenes cometidos con armas de fuego. Esto quiere decir que, para empezar, este beneficio de indulto, como lo conocen, o amnistía, como debe de llamarse, no va a alcanzar ni a secuestradores ni a personas que hayan cometido crímenes, como lo dice este artículo 2, con armas de fuego. Pero tampoco lo van a poder obtener las personas que estén enlistadas en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. ¿Por qué? Me van a decir, oye, ¿por qué lo mencionas de una forma tan difícil? Para que puedan revisar la referencia. ¿Cuál es? Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, búsquense una constitución, la pueden buscar de gratis dentro de sus portátiles o sus computadoras. Está en la página del Congreso. Se van al segundo párrafo. El segundo párrafo lo que marca son los crímenes o los delitos que llevan prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Dicho sea de paso, la Corte está declarando ilegal esto porque es violatoria de derechos humanos según los convenios internacionales y
además por un tema de la Comisión Interamericana que después veremos. Pero aquí viene un listado de delitos que todos son de alto impacto. Después vemos lo que quieren excluir, pero ¿cuáles son estos delitos? O sea, sobre estos no hay indulto o no hay amnistía. Por eso les reitero, no es un cheque en blanco para el presidente, no lo es, tiene los mismos límites que ya tenía. Además, la ley de amnistía no es nueva, ya tiene su tiempo. ¿Cuáles son estos delitos? 1, delitos en los casos de abuso o violencia sexual, violación, homicidio doloso, abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo en transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímica y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Estos delitos, si se fijan, son delitos de alto impacto. Sobre estos delitos no hay ni indulto ni amnistía, como lo quieran llamar, por el titular del Ejecutivo, que es el presidente. O sea, el cheque en blanco que mucha gente está mencionando no existe, no es verdad. Y esto es importante porque a veces decimos que se están cometiendo errores por parte de legisladores, por parte de funcionarios, etcétera, pero también hay que decir las mentiras que hay en las redes, porque como dice el licenciado Mario, hay que decir las cosas como son. Esa es la verdad. La verdad es que no existe tal indulto, no existe tal cheque en blanco, no se va a poder beneficiar a los delincuentes en lo general, sobre todo de estos delitos. ¿Dónde los puedes consultar? Segundo párrafo, artículo 19 de la Constitución. Muy bien. Entonces, ya a partir del 15 de junio fue cuando ya entró en vigor. Sí, porque en los artículos transitorios decía que entraba en vigor al día siguiente. El día siguiente se publicó el día 14, el día siguiente es el 15. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para mayor contacto con ustedes, ¿dónde podemos? Es el 83 42 49 60. Llámenos, déjenos sus dudas y con mucho gusto las podemos contestar al aire, cortesía de Gamavisión. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, como buscando Sindemex Abogados o Dr. Fidencio Montemayor. Muchísimas gracias. Al pendiente también la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tocar un tema muy importante que es cómo se dividen los procedimientos judiciales, porque la gente me ha preguntado, oye, ¿cómo sé qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Etcétera. ¿O cómo voy en mi procedimiento? Vamos a ver los procedimientos judiciales en lo general. Me parece muy bien, hasta la siguiente semana entonces. Gracias. Gracias, licenciado Fidencio Montemayor de Sindemex Abogados. Continuamos con más información deportiva.